¿Qué tal? Muy buenas tardes en algunas regiones, otros días, en otros lugares, buenos días. Estamos aquí con Daniel Bell. Bienvenido otra vez a Wacom Webinars. Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Patricio? ¿Cómo estás? Muy bien, con calor como te comentaba antes, pero acá preparados para la segunda clase. Eso, buenísimo. Nosotros de este lado, que estamos más al norte, con frío, casi invierno, pero se siente igual en la oficina de caliente, que me imagino que Argentina, porque el aire acondicionado está todo lo que da en el calor. Sí, nada abasto. Oye, Daniel, ¿cómo has estado? Cuéntanos en qué estás trabajando, qué estás haciendo, cómo estuvo los últimos Bueno, muy proyectos. bien, muy bien. Muy ocupado, por suerte. En varios proyectos de Marvel, DC y algunas otras sorpresas más, algunas nuevas licencias que lamentablemente por temas de NDA no puedo comentar, pero estoy seguro que a todos los fans de los superhéroes y de los villanos, las nuevas figuras que en los próximos meses se van a revelar, van a estar ahí muy contentos, al menos eso espero. Wow, qué interesante. Pues estoy seguro que nos dirás más adelante en relación a este Ujú. tema. Pero mientras, sé que todos los que están conectados ahorita, que ya vamos a iniciar, me imagino que muchos serán puntuales, llegarán a las 12. Le damos la bienvenida. Mi nombre es Patricio Mañueco. Estamos aquí presentando los Wacom Webinars con Daniel. Vamos a presentar cómo va a manipular poses Daniel en este webinar. Eh, para los que no saben quién es Daniel, obviamente él es un escultor digital. Me imagino que todo el mundo sabe, más de 15 años de experiencia porque es muy bien conocido. Trabajas o ha trabajado para grandes empresas como Sideshow actualmente, con Marvel, con DC, HBO, con Fox y Nickelodeon, entre unos o otros más de sus cuentas con las que trabaja Daniel, ¿verdad, Daniel? Así es, sí, eso es un poco quizás la parte del pasado de mi trabajo, cuando me dedicaba a lo que era el área de publicidad. Pero en los últimos años me dediqué de lleno a lo que es los coleccionables para, bueno, como vos dijiste, para licencias como Marvel y DC Comics, y en este caso trabajando para Sideshow Collectibles, que es un honor decir o tener el privilegio que uno trabaja para una de las más grandes empresas del mundo en lo que respecta a coleccionables, así que muy contento disfrutando de todo este proceso. Qué lindo, qué lindo. Oye, por cierto, hay que dar la bienvenida a nuestros fans, o bueno, más bien tus fans, en este caso Iván de Panamá, que te manda saludos, está Néstor, Wilson, igual. Cuéntenos de dónde vienen, de dónde están conectados, qué preguntas tienen o quieren saber que Daniel les pueda ayudar para su carrera. También cuéntanos, Daniel, en qué productos Ujú, trabajas, cómo está ese proceso creativo ujú. cuando usas las tabletas Wacom, para que también nuestros seguidores entiendan un poco el proceso. Sí, sí, sí. Y pues, sin más que hacer esperar a la gente, ¿te gustaría iniciar, Daniel, el webinar? Por supuesto, por supuesto. Bueno, antes que nada, muy buenos días, buenas tardes a todos. Gracias por participar nuevamente de este webinar para Wacom. Para mí, tengo que volver a decirlo, es un placer estar trabajando con Patricio en este momento. Nos queda una clase más, pero seguramente en el futuro tendremos otras sorpresas para ustedes. Así que nuevamente, muchas gracias por su participación, por su atención sobre todo. Eh, Como dijo Patricio, no sé si lo dijiste, pero este video va a estar luego subido a YouTube y en otros canales también para que lo puedan ver, para bueno, todos aquellos que en este momento están haciendo alguna otra actividad o el horario se les complica o lo que fuera. Así que bueno, gracias nuevamente y muy bienvenidos a todos. Hoy les voy a estar mostrando un poquito cómo es el proceso creativo y de workflow que yo utilizo para lo que son las poses. Voy a mostrar, no sé si pueden ver mi pantalla, Patricio, ¿pueden ver mi pantalla? Esta que Yo está estoy acá. viendo ya en pantalla un modelado que tienes ahí, el ZBrush, Perfecto. y también varias personas que te están saludando. Massimiliano desde Italia, tiene Epa. seguidores, Néstor de México, entre muchos otros que están conectados de Colombia. Muchas gracias a todos los que están conectados, de verdad, estamos muy agradecidos. Como dijo Daniel, va a estar este webinar más adelante en caso de que ustedes pierdan un detalle, lo pueden ver después, pero les doy más información más tarde. Vamos con Daniel otra vez. Perdón, Daniel.
Perfecto, no, por favor, sí, muchas gracias y un gran saludo a todos los que se están conectando y los que ya están conectados. Bueno, como saben, vivo acá en Argentina, trabajo para Estados Unidos, pero es un placer poder estar haciendo esto en habla hispana y poder brindar a todo nuestro público de Latinoamérica y de otros países, por supuesto, que hablan nuestro idioma, esta información que quizás normalmente se encuentra en inglés y no todos tienen acceso al idioma, entonces creo que está muy bueno poder traerles a ustedes un poco estos procesos que se suelen hacer en empresas como estas, las que les digo, y creo que y espero que les sea de utilidad. Así como les dije la primera vez, les adelanté que la clase 2 y 3, o sea, esta y la que viene, van a ser mucho más prácticas. O sea, vamos a tener prácticamente nada de lectura y vamos a pasar directamente al trabajo en ZBrush. Creo que es lo que todos estaban esperando un poco. Pero la clase número 1 creo que fue, al menos para mí, bastante útil para poder enseñarles a ustedes cuáles son los fundamentos que muchas de las cosas que he explicado anteriormente en la primera clase, algunas las voy a poder volcar hoy en esto que vamos a hacer. Les comento rápidamente, vamos a trabajar, perdón, vamos a trabajar en este caso, a ver, hay varias formas de encarar los proyectos, sea una escultura. Eh, Cada artista creo que ha encontrado a lo largo de sus años o con su experiencia cuál es la mejor manera para encarar un proyecto. En mi caso personal, yo voy como saltando de una a otra, porque no todos los proyectos son iguales, no todos requieren el mismo modo de encararlo inicialmente, y quizás algunas de estas alternativas son, vamos a decir, un poco más creativas que otras. Entonces, esta que les voy a mostrar ahora con el Mannequin, que este Mannequin es un subtool que ya viene prehecho en ZBrush. De hecho, lo pueden encontrar en el Lightbox, en la parte de Project y en la carpeta de Mannequin. Ahí abre Mannequin y es este que dice 8 Head Man. Ese es ese que se puede encargar, ese es el mismo que tengo cargado acá. Y este proceso tiene algo en particular que, como les dije al principio, es un poquito más creativo porque es más libre, o sea, no estamos atados a ningún cuerpo base. Por supuesto, tiene el challenge de tener que crear y quizás tener un poquito más de conocimientos algo más profundos en lo que respecta a las proporciones y la anatomía en general para que lo que logremos hacer con esto sea convincente. Pero es algo que me gustaría mostrarles porque el resto de las otras alternativas, los otros métodos son bastante conocidos, que es básicamente tener un cuerpo base, utilizar transpose y básicamente posarlo a lo que tengamos que hacer. Eso es bastante, no voy a decir obvio, pero sí es lo más conocido. Quizás el uso del maniquén es un poquito menos utilizado, pero lo que nos brinda a nosotros es la posibilidad de ser un poquito más, vamos a decir, de tener más libertad a la hora de poder elegir una pose o probar distintas poses. Obviamente esto requiere de parte de nuestra y nuestros clientes, sobre todo, el uso de la imaginación por el hecho de que, bueno, este personaje en este momento está compuesto de formas geométricas básicas, ¿sí? Entonces no va a tener músculos ni nada. A la hora de buscar una pose, por supuesto, pero digamos que vamos a ir al principio y yo estuve preparándoles algo que en realidad es algo que lo utilizo más que nada para enseñar. Es este modelo de Spider-Man. Aclaro por las dudas, esto no es para ningún uso comercial, es simplemente con fines demostrativos y específicamente para este webinar. Fue creado de la misma manera que vamos a intentar crearlo hoy, desde cero. Por supuesto, por temas de tiempo, tenemos más o menos alrededor de unos 30 o 40 minutos, en el cual también quiero mostrarles y enseñarles otras cosas, así que no voy a poder hacer todo el proceso entero. Más o menos este sketch, y digo que es un sketch porque es literalmente un sketch, como pueden observar, está sin terminar y tiene bajo poligonado y algunas cosas para arreglar, muchas cosas para arreglar diría yo, pero a fines ilustrativos creo que cumple su función y es algo con lo cual
si tenemos, digamos, una pose aprobada o esta misma pose aprobada, podemos llevar esto poniéndole muchas más horas encima para terminar una pieza y que se convierta en una pieza de producción, ¿no es cierto? Esto es un sketch más o menos realizado en 2 horas, un poco más, poco menos. Por supuesto, a nadie debería importarle cuánto tiempo exactamente se hace esto, porque como siempre suelo decir, nosotros los escultores, al menos los escultores digitales que trabajamos para el rubro de coleccionables, no nos pagan por el proceso, o sea, no nos pagan por si tardamos 1 o 2 o 3 o 5 días, sino más bien por el resultado final. Así que no se desesperen por los temas de tiempos. Por supuesto, siempre teniendo en cuenta que a ver, una figura, yo normalmente tardo 2 meses. Tampoco es que voy a tardar 6 meses y decir, bueno, me pagan por el producto final, no, porque ahí sí directamente ya me estoy yendo de lo que sería el timing de la pieza, ¿sí? Pero dentro de los parámetros lógicos es algo que tenemos que tener en cuenta de que es mejor la calidad que la velocidad, por así decirlo. Pero como les decía, les voy a mostrar primero esto, un poquito, vamos a ponerlo en pose. Tengo algunas instancias de este personaje que voy a ir abriendo a medida que vamos avanzando, porque como les dije anteriormente, no se alcanza el tiempo. Y además me gustaría hoy también poder dar un poquito más de margen para responderle las dudas que pueden llegar a tener. Así que voy a tratar de no utilizar todo el tiempo. Bien, vamos a comenzar. Patricio, puedo arrancar, ¿no? Sí. Sí, sí, adelante, por favor. Muchas gracias. Incluso ya está preguntas, Sí. déjatelas muy rápido. De Ujú. Andrés, por ejemplo, dice, ¿qué características tiene una escultura digital final? Otra de Franco, ¿qué Ujú. hacer cuando en la pose hay mucha interacción entre las extremidades? O, por ejemplo, Bien. un hombre con los brazos cruzados. Simplemente, si quieres, vas platicándonos y si puedes responder esas preguntas durante lo que nos estás platicando, sería genial. Bien, no, está bueno hacerlo ahora porque justo viene el caso. La primera es qué diferencia tiene con una pieza final. Bueno, primero es la calidad en cuanto a lo visual, o sea, esto no significa que si yo le agrego subdivisión tiene más calidad, si tiene más polígonos, no un acabado final mejor. Acá lo que le falta en todo caso es, por supuesto, hacerlo bien las manos, trabajar en lo que es la anatomía y ciertos volúmenes de una manera un poquito más prolija y más precisa. Acá, no sé, las arrugas, el traje, todos los detalles que tengan que ver, por supuesto, luego con el diseño de la ropa que tenga. Tiene, no sé, por ejemplo, las antiparras o los ojos están hechos de una manera un poco rápida, donde se notan los cortes, se nota que esto es un... A ver, yo le digo sketch, quizás lo tendría que llamar como un sketch más avanzado, porque un sketch podemos decir que tiene como estadios, y esos estadios van a depender de, no sé, supongamos cuánto tardamos o la calidad o qué es lo que queramos mostrar. Pero yo para nada puedo decir, ok, esto es una pieza final, acabo de final, ¿sí? Es algo, hay una realidad. Yo por ahí puedo tardar un par de horas en hacer esto, pero para finalizar la pieza entera quizás tarde un mes más o un mes y medio más. Porque no solo usted tiene que entender que esto es un proceso de ida y vuelta con los clientes. Interviene un director de arte, interviene un project manager, interviene tu lead, interviene mismo la licencia, que por ahí te dice, no, mira, ¿sabes qué? Esta pose tiene las piernas demasiado abiertas, no sé, cerráselo un poco. Y ahí si vos ya en el proceso hiciste algo de textura en la ropa, y lo tenés en layer, buenísimo, si no vas a tener que reesculpir un poco. O sea, tiene una pieza, nunca se arranca y se termina, lamentablemente, sin ninguno de estos cambios. Por más que esté bueno el resultado, por más que parezca que está finalizado, siempre tienen muchos grises en el medio que uno tiene que atacar en tiempo y forma. Pero de nuevo, yo quizás esto lo veo bien hoy, mañana lo abro de nuevo y veo un montón de errores que los voy a corregir. Y ahí es donde utilizo el tiempo, o mejor dicho, trato de utilizar el tiempo lo más sabiamente para que la pieza realmente quede algo bonito y que los coleccionistas fanáticos de personajes se sientan atraídos hacia ella porque, bueno, en fin, debería representar lo que ellos consideran
al personaje en cuestión, ¿no es cierto? Eso tiene un tiempo de búsqueda una vez que llegamos a este punto. Y la otra es cómo separamos algunos miembros, como por ejemplo, vamos a decir, él dijo esta parte, yo digo el sector de la tibia con el fémur. Bueno, justamente ahora vamos a ver eso. Hay varias técnicas, se pueden usar máscaras, se pueden usar algunos brushes en particular, pero es un poquito a veces de mania el hecho de poder hacer que estos pliegues no parezcan todos unidos en un solo trazo, como por ejemplo yo acá acabo de hacer un Dynamesh y normalmente el Dynamesh cuando encuentra una proximidad de geometría va a tender a unirlo. Bueno, nosotros una vez que hicimos el proceso de Dynamesh tenemos que saber cuándo lo volvemos a utilizar y cuándo no, ¿sí? Eso es algo a tener en cuenta. De hecho, lo acoplo con otra pregunta que me suelen hacer, que es ¿cuándo uso Dynamesh? ¿Cuándo uso subdivisiones? Etcétera. Bueno, yo creo que cada uno lo usa de manera distinta. ZBrush es muy así. Pero podría decir que Dynamesh solo se utilizar en la etapa inicial, donde, por ejemplo, yo no necesito tener muchos polígonos acá, por varias razones. Una de las principales es porque yo quiero que sea dinámico, o sea, en el sentido de que yo quiero que lo que vaya a editar no tenga que preocuparme porque la densidad de polígonos me está generando, no sé, algún bump o alguna forma innecesaria por el hecho de la densidad. Si yo quiero mover vamos a decir, no sé, el deltoide, lo quiero sacar un poco más para afuera. Y si yo tengo muchos polígonos, lo que suele pasar es que voy a sacar una porción y se va a notar que estoy como moviendo ese pedacito. Cuando tengo menos polígonos, es mucho más fácil moverlo y luego suavizarlo. Entonces, Dynamesh en ese sentido al principio es muy útil porque no tengo que lidiar con la densidad geométrica. Básicamente eso, no hay mucho más para decir. Y también es una cuestión de comodidad, de que cada uno lo use hasta donde lo sienta cómodo. Yo en muchos casos, por ejemplo, si hago esto, las antiparritas, y yo veo que con el Dynamesh a mí me dio una superficie que es trabajable, luego aplicándolo quizás a algún deformador como algún polish, etcétera, cuando lo tengo separado por polygroups, lo puedo dejar en Dynamesh, porque quizás no necesito más cantidad o hacer un remesh. Hasta de hecho por ahí le aplico una subdivisión y queda más prolijo. Y de nuevo, nosotros, en mi caso particular, yo trabajo para los coleccionables que la salida final es impresión. Entonces, la realidad es que los polígonos poco importan, porque luego se hace un proceso de decimateado para lograr bajar la densidad de los polígonos, intentando que la calidad no se pierda. Y bueno, ya poco importó si estaba con subdivisión o estaba con un Dynamesh o habéis hecho un remesh. En ese sentido, poco importa. Pero bueno, vamos a volver a esto. Entonces, como les decía al comienzo, lo que tiene la particularidad el Mannequin es que nos va a dejar partir desde quizás un modelo que quizás no represente en su finalidad al personaje en cuestión, pero al menos nos va a dar una proximidad para que nosotros podamos partir de una base geométrica y no tengamos que salir de una esfera. Por supuesto, ustedes los pueden hacer esto con un cuerpo ya prehecho, pero hay algo que a mí me gusta mucho, que cuando tengo la oportunidad lo hago, cuando el tiempo no están tan justos en lo que respecta a mi trabajo, o sea, a las fechas de entrega, intento empezar de una manera así, porque a mí me da, yo creo que, no sé si lo dije el otro día, pero por ejemplo, yo para esta empresa hago 5 figuras al año, ¿sí? Entonces, si yo me quedo simplemente con esas 5 figuras al año, significa que yo hice solamente 5 cabezas, quizás alguna que otra más, que no se vio en el camino, pero digamos, 5 cabezas, 5 brazos, 5 pares de brazos, 5 pares de pierna, y mi práctica o mi experiencia se volcó simplemente en esa cantidad. Y como empecé de un cuerpo base, que los cuerpos base que yo uso son bastante low poly, pero como empecé de una forma ya media prehecha, a mí lo que va a suceder es que no tenga mucha práctica. O sea, le quite el factor de lo que puedo llegar a hacer desde cero. Entonces, esto a mí me brinda la posibilidad de poder
como practicar a medida que voy trabajando. Bueno, podría decirse de esa manera. Bien, una vez que yo tengo la pose, lo voy a convertir voy a presionar la tecla A, que lo pasa a Mesh Adaptivo, y ahí le voy a hacer un Make Polymesh 3D. Este Make Polymesh 3D lo que nos convierte es en una pieza, básicamente, en la cual a mí me va a permitir poder trabajar encima sin ningún problema. No, este no es. Sí, este es. Bien. Listo, ahí le apliqué Fur, nada que ver. No queda feo, ¿eh? Entonces, con la simetría activada, yo lo que voy a empezar a hacer es a darle forma. De nuevo, esto no es que se los recomiendo para todo momento, pero honestamente es algo que está muy bueno para cuando uno está buscando ese entrenamiento extra. Yo antes les decía, traten de no usar tanta simetría al principio cuando uno va trabajando o entendiendo cómo son los volúmenes, etcétera, porque está bueno poder hacerlo de un lado o del otro, por experimentar cómo es precisamente esos músculos o esas formas, etcétera. Y esto es algo similar. Acá lo que nos va a dar la posibilidad es de practicar esto, súper básico que estoy haciendo ahora, pero que si lo hacemos un par de veces al año, como es mi caso, la verdad es que uno pierde un cierto entrenamiento. Entonces, la verdad que yo lo aconsejo. Y es de nuevo, es una forma bastante interesante para no andar autocopiándose todo el tiempo de los cuerpos con los cuales ya comenzamos. Y voy a hacer otra cosa antes de seguir, que voy a separar, acá ya tengo un par de polygroups que automáticamente el software me generó por cada uno de los elementos que tenía el Mailkin, pero lo que yo me voy a quedar es, por ejemplo, vamos a quedarnos con solo el cuerpo, vamos a hacer una invert y seleccionamos Control W y aplico un polygroup a lo seleccionado. Ahora voy a quedarme con los brazos. Me quedo solo con los brazos, hago lo mismo, Control W es hacer un polygroup de lo visible, me voy a quedar con las piernas, y en este caso de las piernas voy a quedarme solo con la parte del fémur y con la parte de la tibia y los pies. Y ahora la cabeza, el cuello lo voy a dejar con el torso y la cabeza, la cabeza con la cabeza. Entonces, digamos que yo quiero trabajar sobre el torso sin que me molesten los brazos, yo apago los brazos y listo, y simplifica todo. Hay algo que también suelo hacer, que esto ya es muy personal, no me gusta que se vea, se llama backface cool, que no se vea la normal del otro lado. Entonces lo que hago es, en la parte de tool, me voy a la sección de display properties y le activo doble, o sea que se vea la parte de adentro también. Eso es lo que me molesta un poco a veces no tenerlo. Bien, lo que yo suelo hacer acá es con la herramienta Inflat empezar a darle volumen. ¿Sí? Volumen a todo, volumen, volumen general. Al principio parece medio tosco, pero les puedo asegurar que con un poco de práctica y tiempo no sé, a mí me gusta, es interesante. Y una vez que ya tengo algo de volumen, un poco más a las piernas. Un poco más los brazos. No tanto. Bien, no importa ahí. Lo que hago es hacer un Dynamesh, pero bien bajito. Un Dynamesh, digamos, no sé, en este caso, menos 250. Perfecto, ahí está. Cosa que yo puedo controlarlo. Y como les dije antes, que no me moleste a mí el hecho de que la geometría se vuelve muy densa, difícil de trabajar. Entonces, listo, no molesta. Y ahora lo que vamos a hacer es, con la herramienta Clip Tubes, vamos a dar un poquito más de forma en algunos lados, a empezar a este volumen extra que le dimos, de alguna manera como esculpirlo, como tallarlo. De nuevo, no necesariamente esto tiene que ser prolijo. Al principio yo busco formas y en algunos casos lo que está bueno es marcar ciertas guías, como puede ser la espina dorsal.
ahí. La escápula, el acromio, clavicular. En el caso de las piernas, sartorio. Cerocleomastoide. Pero antes, la clavícula. Y fíjense que tiene muy pocos polígonos, lo cual me facilita muchísimo el hecho de poder manipular esta geometría de manera rápida. Acá vamos a marcar el esternón, un poco donde irían los pectorales, vamos a esconder los brazos, caja torácica. Vamos a esconder las piernas también y vamos a sacar la línea dorsal. Y acá ya vamos a empezar a jugar un poquito con lo que tiene que ver la espalda. Bien, cualquier duda pueden ir preguntando. Acá vamos a ir llenando, darle un poco de volumen a lo que es los pectorales. Muy bien. Súper interesante, Daniel. Hoy hay una pregunta de Néstor. Dice, ¿el rostro lo dejas simétrico y lo posas al final? Sí, sí, todo lo que es en este caso lo voy a trabajar en simetría. Es sobre todo porque este personaje es muy simétrica la máscara. Sin otra cosa que suelo hacer cuando trabajo con rostros humanos que tengan, por supuesto, ojos, boca, nariz, que se sean mucho más notables, lo que hago es hago algo básico, como esto, y lo separo. Y una vez que lo tengo aparte, lo trabajo de manera asimétrica para lograr un poquito más de naturalidad y después lo pego, lo traigo acá, lo voy. Esto es muy maleable. Lo que tiene bueno Dynamesh es el hecho de poder poner algo, pegarlo, sacarlo, editarlo. O sea, tiene eso de interesante y de fluido, de dinámico, digamos. Súper interesante, la verdad. Estoy viendo cómo, o aprendiendo cómo esculpes el cuerpo de el personaje del Hombre Araña. O sea, se ve tan Sí. real que parece que es una foto. O sea, Bueno, del esqueleto. esperemos que ahora No, es que lo que estás comentando es el esqueleto, es lo primero que quieres que se note. Hay partes que vemos en nuestros cuerpos que se notan, ¿no? Donde siempre hay músculo, que es lo que veo que estás definiendo. exactamente, eso se llaman en inglés bony landmarks, que son los que a nosotros nos ayudan a darnos cuenta luego de dónde nacen ciertas inserciones o orígenes musculares, etcétera. Y otra pregunta de Ezequiel dice, ¿los trajes en qué estadios se realizan? ¿Se trabajan con UVS? Sí, algunos detalles sí. Más que nada cuando los separamos para hacer texturas, ahí puedes usar polygroups para poder separarlos mejor, como tenemos acá. Supongamos que uno, no sé, tenga algún detalle en particular esta zona, entonces podemos hacer alguna máscara de eso, un polygroup bien prolijo, y de ahí hacer en C plugin te vas a VMaster, activas polygroups y te va a hacer un unwrap, o sea, un V, teniendo en cuenta los poligrupos. Entonces, cuando ya tenés eso, vas no sé, querés aplicar algún tipo de textura, Surface, Noisemaker, y ahí le aplicas la textura que querés, activándole la parte de V. Se puede hacer.
Tenemos a Alejandro Planas, dice, directo de Argentina, grande, Dani. Aparte del gran talento, te destacas por la humildad. Bueno, Una muchísimas pregunta, gracias. dice, trabajando enteramente con ZBrush, ¿lo utilizas o alguna otra, o utilizas software, algún otro software, además de ZBrush? No, la realidad es que utilizo prácticamente ZBrush últimamente. Antes usaba 3 Studio Max, cada vez lo uso menos porque las herramientas de ZBrush son bastante potentes en ese aspecto. Así que podría decirse que solo ZBrush para muchas de las cosas que... depende también mucho del personaje. He utilizado a veces el Marvelous Designer para algún que otra ropa compleja. Hay veces que lo utilizo Marvelous simplemente para tener una referencia de cómo luce, porque es un poco difícil de controlar, digamos, si quieres hacer algo muy particular. Entonces, sí, no muchos más programas. La realidad es que para lo que es escultura digital, ZBrush en ese sentido tiene muy bien resuelto muchísimas cosas. Mauro dice, eres un grosso. Qué grande. Muchas gracias, Mauro. Acá, por ejemplo, no recuerdo la persona que había preguntado qué hacer cuando haces un pliegue y tenés overlapeado o tenés una unión. Por ejemplo, yo lo que hice en este caso fue dejar un polygroup para poder seleccionarlo. Y si bien no es perfecto, yo lo que puedo hacer acá es aplicar un poquito de inflat o lo muevo a mano, lo que fuera, lo que decía hacer en el momento, y luego suavizo, meto un poquito para adentro. El tema es que ahora va a quedar así medio rotito por la poca geometría que tiene, pero luego, si usamos DAM estándar, puedes hacer una línea y con la tecla 1 va a repetir esa misma acción. Luego que hiciste eso, haces un inflat y ahí parece de cierta manera como que eh, esa unión está más prolija, por así decirlo. Para ti, ¿qué es lo más importante, Daniel, en el proceso? ¿La definición como el esqueleto o la parte de los músculos? ¿Qué es lo que hace una pieza única en este caso? ¿La anatomía? Ujú. Yo creo que son muchas cosas, pero para mí lo que más hace a la pieza, creo yo que son las formas que uno logra poder construir. O sea, he visto piezas con muchísimos detalles que sus formas básicas realmente son bastante malas. O sea, quiero decir, cómo luce una pierna, cómo luce, no sé, esa falta de curvas, de líneas rectas, etcétera, que tiene nuestro cuerpo. Yo creo que en ese sentido es algo difícil de lograr porque hay que tener cierto por ahí ojo, criterio o conocimiento para cosas básicas como esas. Por supuesto, una anatomía muy bien hecha también llama la atención y sobre todo en este mundo de los superhéroes donde tiene que convivir el hecho de que se vea luzca natural, pero que al mismo tiempo eh, parezca que es un cómic, o sea, que proviene del mundo de los cómics. En ese sentido, creo que es un equilibrio entre ambos mundos. Este es más o menos cómo sería el proceso. Voy a abrir otra instancia para, por ejemplo, no sé, vamos a trabajar un poquito los brazos. Yo, fíjense que siempre lo que hago es marcar algunas zonas en particular o del vamos ya voy dando ciertos quiebres en algunas zonas. Lo que hago es marcar algunos puntos de interés, como sería en este caso, no sé, el bíceps, la unión del bíceps y el deltoide, pero de manera muy poco sutil, por así decirlo. Yo necesito saber dónde está para luego poder aplicar el volumen que corresponde.
o más o menos que en ese momento yo veo que corresponda. Después ese volumen yo lo voy a volver a retocar, etcétera, porque acá, por ejemplo, los polígonos necesito más cantidad, entonces ahí los restauro con un Dynamesh y luego voy trabajando un poquito. A ver, esto se puede solucionar, o mejor dicho, esto se puede no evitar, pero quizás de otra manera, con cosas ya un poco prehechas. Pero para mí le quita lo maravilloso que tiene la escultura, de ir descubriendo de a poquito ese modelo, ese personaje que tenías, de ir reparándolo, de ir viendo cómo mejorarlo y qué cosas agregarle. Nace cosas mucho más naturales de esta manera que cuando ya tenemos algo hecho, porque todos los cuerpos son distintos. Entonces, creo yo que, a ver, como dije al principio, no es el método más rápido, sí creo que es uno de los métodos más que te da más creatividad y te permite poder generar cosas más interesantes con el tiempo, por supuesto, y con la práctica y el esmero, porque esto lleva, vamos a decir, mucho amor, en el sentido de que no se puede hacerlo, empezarlo y decir, bueno, ahora le proyecto un escaneo que ya tengo o otro personaje que ya tengo arriba, que ya tengo hecho, perdón. Entonces, la idea es tomarse su tiempo, intentar, eso sí, muchísima referencia, todo el tiempo, en todo momento. La referencia es súper, es vital, es importantísima para que nos hagan cosas. No importa hace cuánto estemos trabajando en el terreno, cuánto anatomía sepamos, siempre la anatomía, siempre con referencia vamos a descubrir cosas nuevas, cosas que puedan quedar mucho mejores, más prolijas, más interesantes. Así que eso se los recomiendo siempre. Acá vamos a ir, bueno, este es más o menos el proceso y lo voy a abrir a ver otro. Este no va a ser el primero. Este es un poquito más avanzado. Pero de nuevo acá está todo bastante sketchado. Acá por ahí le puse un poquito más de tiempo a lo que serían los pies, las piernas, etcétera. Pero de nuevo, siempre fíjense la separación de los polygroups para que me ayuden a mí a mejorar lo que es el hecho de poder separar una cosa u otra. Después, ahí ya hay un poquito más de definición aún. Y luego, creo que el próximo ya es pose. No importa que al principio se parezca un poco exagerado el hecho de hacer algunos músculos o articulaciones o inserciones, etcétera, como medias bruscas. Es algo que después es preferible tenerlas a no tenerlas, y luego nosotros podemos trabajar para ir, como les dije al principio, con el tiempo y la dedicación es ir poniendo horas y horas y horas para buscar eso. Fíjense que entre un módulo y otro lo que yo hice fue buscar una pose súper simple, balanceé el cuerpo para un lugar, hacia un lado, roté la cabeza. Para esto les voy a explicar otra cosa. ¿Cómo vamos de tiempo, Pato? ¿Bien? Vamos bien, todavía tenemos tiempo. Hay muchas preguntas, obviamente, pero Bien, bien. quiero que sigas compartiendo después si quieres entrar a las preguntas o como gustes. Perfecto. Sí, 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 sí. No, yo porque tengo otra cosa más para mostrar que no quería dejarla. Acá, por ejemplo, podría ser un Transpose Master, pero como esto lo quiero hacer súper más didáctico, lo voy a meter todo en un solo lado y listo. Más fácil. Lo podemos hacer así. Y luego buscar esto. Ahora Transpose lo vamos a ver más en detalle. Y voy a explicar algunas cositas que con otro modelo. Y acá es donde uno entra a reparar y agregar un poquito más de volumen donde debería haber. Y editar un poco la otra zona donde deberíamos empezar a interactuar el músculo de una manera distinta. Yo siempre les recomiendo lo mismo. No se preocupen por hacerlo prolijo de entrada. Esas son las semanas que uno luego lo pueda meter para que el modelo luzca
mejor. Quizás también en respuesta un poco a la pregunta que hizo uno de los chicos al comienzo, cuando el modelo está terminado o cuando deja de ser el sketch. No recuerdo exactamente la pregunta, pero fue algo así. O por ejemplo, cosas como estas. Yo acá podría tomar menos porciones, hacerlo un poquito más prolijo. Sí, ahí, que quede más prolijito. Pero la realidad también es que voy a tener que editar. Siempre voy a tener que editar después de un transpose o no importa cuán prolijo sea lo que esté haciendo, el movimiento que haga, controlado, lo que fuera, siempre voy a tener que editar. Así que no se preocupen por irse un poquito de más en algunas cosas. Mismo, a ver, vamos a abrir otro, creo que 5. Sí, este está un poquito mejor. Hemos terminado. Acá yo ya rompí con la simetría. Todo lo que vaya a hacer sobre esto no va a funcionar del mismo modo sobre otro lado. Entonces, ya acá es donde uno empieza a jugar un poco más con esta asimetría más natural que tienen todos los cuerpos humanos, que si bien tenemos los mismos músculos, mismas estriaciones, etcétera, dependiendo del esfuerzo que hagamos o dependiendo de muchísimos factores, nunca se va a ver exactamente un lado igual al otro. Entonces ahí está bueno poder jugar con eso. Y otra cosa que les recomiendo, no sé, eso depende ya de los gustos de cada uno, pero no hagan esto. No hagan tipo, bueno, músculo hacia así, este hacia así. Porque eso lo que les va a dar después cuando lo suavicen es la misma forma en músculo siempre de las 3 separaciones de los 3 como gajos que tiene el deltoide. A ver, no está mal que lo hagan, pero sean un poquito, quizás aconsejo que sean algo más natural, que esos surcos que generan la misma separación de estos grupos musculares los vayan haciendo como más por secciones que tan marcado y luego separado y luego suavizado, porque si no queda como muy 3D, como suelen decir algunos amigos míos. Si queréis ir a alguna consulta, no. Sí, fíjate, tenemos 3 preguntas interesantes. Una de Massimiliano, te pregunta si usas de referencia algún tipo o lo que estás haciendo es de memoria. Creo que respondiste eso al principio cuando mostraste la figura del mismo sistema de ZBrush, ¿correcto? Sí, en este caso no usé referencias, sí cuando creé quizás el que les mostré al comienzo de todo, que es sí usé referencias, pero visuales, o sea, a ver, creo que se los puedo compartir. Buscarlas. Lo que hago siempre es buscar, acá por ejemplo, referencias de todo tipo. Esta está muy buena. ¿Sí? Misma pose, distinto cuerpo, o pose similar, distinto cuerpo, nunca va a ser exactamente igual. Ahí es cuando yo les digo que de acuerdo a las referencias que tengamos vamos a empezar a encontrar cositas más particulares, porque por ejemplo este no es un cuerpo de Spider-Man, este es un cuerpo un poco más robusto, entonces no nos sirve demasiado, pero ahí es donde podemos mechar un poco con lo que hacen algunos dibujantes, que es muy interesante. Y si este es el mundo en el cual nosotros estamos trabajando, que es el cómic, está bueno poder mezclar los dos. De hecho, por ejemplo, tengo algunos del juego, del Spider-Man de PlayStation, que está buena, una pose similar, entonces ahí fui tomando un poco de referencia. Pero es eso, siempre, referencia siempre, hasta, no sé, hasta me he sacado fotos yo haciendo la pose, a ver cómo más o menos me balanceaba, si me caía por un lado o del otro.
referencias se usan siempre. Yo no una vez, un par de veces escuché a algunos artistas decir que como que ya a un cierto punto de un nivel profesional usar referencias está como mal visto, porque es como copiar, es como le dicen ellos, cheating, como hacer, ¿cómo se llama? Sí, copiar. Trampa. Y en realidad no, todo lo contrario. Yo creo que es más profesional para mí usar referencias todo el tiempo que tender o decir, no, bueno, yo ya estoy en un nivel suficiente, no voy a usar ninguna referencia. No, lo que te va a dar el nivel, un buen nivel de experiencia en proporciones en anatomía, es que quizás no te vas a volver loco intentando resolver algunas cosas que te pueden llegar a suceder en el modelo. O que podés plantear rápidamente algo base para después poder empezar con ciertos condimentos o con ciertas modificaciones a agregar esos condimentos que te van a hacer tu pieza por ahí, no sé si única, pero no una más del montón. Y yo no creo que esté mal visto o que, no sé, sea cheating, hacer trampa. Yo la verdad que no lo creo. Quien lo piense así me parece que está equivocado y yo recomiendo que sigan haciendo siempre, siempre, siempre referencias. Mientras más, además hay una realidad, casi nunca está la referencia exacta de la pose en la que estás haciendo. Entonces tampoco es que uno va a agarrar y copiar tal cual justo una pose y encima tienen el 360 de todas las poses, de todos los ángulos. No, son referencias, como lo dice la palabra. Por ejemplo, Eh, me tocó escuchar a Dan Catcher, que es el padre de los dragones de Game of sí. Thrones. Explicaba Ujú. algo similar de lo que tú decías. Él usa referencias, pero al final del día él busca que su pieza sea identificada como única. O sea, que la ven, dice, ese es el dragón de Dan Catcher. Cualquiera puede hacer dragones, pero no Tal cual. cualquiera va a tener su sello y su marca, que es lo que estás diciendo. Al final del día es lo que le da esa pieza única cuando la ves. Exactamente. Sí, sí, yo creo que eso ya forma más parte del estilo de cada uno, de que pueda ser reconocido. Y ese estilo, yo creo que se consigue con los años o con la experiencia, pueden ser años, meses o lo que fuera, pero sobre todo no copiarse ni tampoco autocopiarse. Por supuesto, para que sea un estilo reconocible, uno tiene que hacer algo que, sí, como un patrón, por así decirlo, pero que ese patrón no se transforme en el autocopiado aburrido, que ya prácticamente sabes que el mismo abdominal o el mismo tipo de bíceps o el mismo tipo de espalda que hiciste uno van a aparecer en todos. No, es simplemente que sepan por ahí que decís, bueno, no sé, quizás las poses dinámicas o una pose que no es tan dinámica se convierte en dinámica por el estilo que tiene esta persona o por el manejo de las proporciones o del movimiento, etcétera. Sí, totalmente de acuerdo con Dan en ese sentido. Hay dos preguntas muy interesantes. La primera, creo que te Ujú, van a ser fácil responder, de nuestro ujú. amigo de Juan Vélez. Dice, saludos, ¿cuáles son los atajos del teclado que más utilizas? Los atajos de teclado que más utilizo son la B larga de brush, la S de size y por supuesto el alt y clic para hacer zoom, alt y clic para hacer el paneo. Después con el botón del medio del lápiz de Wacom se puede rotar. Eso es sobre el modelo, que eso está bueno, porque si no tengo que salir afuera y rotar afuera, pero lo que tiene interesante es que se puede rotar sobre el modelo y pivotear sobre donde estamos haciendo el clic del medio. Y después creo que ningún otro. No, esos son muy poquitos. Por supuesto, como acá van a ver, tengo una barrita armada con elementos de, propios que me he hecho, que como comentaba creo que el otro día o en otra clase, me parece que una vez me lo pidieron, yo se las envié y por supuesto no entendieron nada luego porque está muy ordenada a cómo me suele quedar cómodo a mí, lo cual no significa que le puede quedar cómodo a otra persona. O sea, yo sé dónde están las cosas acá adentro. Esto es como decimos los argentinos, un quilombo, hablando de morir pronto, pero es algo en el cual yo me encuentro. Entonces, lo que les aconsejo es que todos los shortcuts, por ejemplo, si tuviera que hacer Dynamesh a esto, tendría que irme a Tool, luego bajar a Geometry, después tengo que ir a Dynamesh y ahí, bueno, ya
creo que se puede solucionar un par de, o saltear un par de pasos si nos creamos nuestro propio UI. Eso está bueno. Oye, Raúl nos pregunta, Raúl Fleischmann, dice, me gustaría saber si tienes algún tip para el uso de tableta o configuración para el esculpir, que sea distinta al uso de la ilustración y retoque digital. Mira, honestamente, no. Podría decir que mi única configuración es tableta abajo del teclado y la mano estilo gamer hacia la izquierda, cerca de las teclas Control Alt, y después configuración físico. No, es tal cual como viene por defecto. No le toco absolutamente nada. Nunca lo necesité, honestamente. O sea, yo como viene, a ver, lo que tiene, sobre todo las tabletas de hoy día, es la sensibilidad de la presión, es excelente. Entonces yo puedo hacer prácticamente sin necesidad de generar ninguna configuración extra, puedo tener un control bastante preciso de lo que sería, en este caso, los trazos, o mejor dicho, la intensidad del trazo. Eso es por defecto. O sea, con instalar los drivers, suficiente. No tengo nada especial. Muy bien. Nada en Y particular. chicos, hay muchas preguntas que quiero decirles que gracias por todas esas preguntas que me están haciendo. Bueno, le están haciendo a Daniel. Yo simplemente se las comparto a Daniel. Pero es interesante ver a Daniel trabajar, que ustedes sigan aprovechando esto. Incluso si tienen el contacto de Daniel, sus redes sociales lo van a poder contactar ahí. Me imagino que les podrá dar Por respuesta supuesto. muy particulares. Y también, como dice Daniel, el webinar va a estar en nuestro Wacom, nuestro sitio de Wacom YouTube, en español, para que le puedan ver si se perdieron algún detalle. Yo simplemente estoy tratando de dejarlo que Daniel siga presentando en su clase. Perfecto. Igual ya explico una cosita más y si querés, si sobra tiempo, ahí abrimos para que hagan preguntas y podemos hacer algo sobre lo que consulten acá. Una de las cosas que le quería mostrar es un poco el uso de la herramienta Transpose, que en su momento debo reconocer que cuando comencé a utilizarla fue un poco complejo de entender cómo sentirme cómodo con la herramienta, porque es precisamente la tool que uno utiliza para posar. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, y también quiero no desmitificar, pero sí que quizás no se embrollen tanto con algunas cosas que suelen pasar al uso de esta herramienta. Vamos a intentar, este es un sketch que había hecho hace un tiempo de un diorama que empecé, que por supuesto, como para variar, no lo terminé, que es de este diorama de John Wick y The Punisher, de Frank Castle. Después expresiones y eso vamos a ver la clase que viene, así que por ahí utilice algunas cositas de esto también, o no. Pero bueno, este es un modelo que lejos de ser el cuerpo de él, básicamente quise hacer un poquito de mezcla en lo que era su cara, por ahí sus facciones, que se parezcan a él y a John Wick también, pero más que nada me basé en lo que es poses. Y para las poses utilicé Transpose para todo, de la misma manera que voy a hacer esto ahora. Entonces, lo que le quería mostrar, este es un modelo en T-Pose que hice. Siempre van a ver que es un poco low lo que suelo hacer, y voy a responder a una consulta que una persona me hizo hace poco, que me dijo: ¿por qué, Daniel, todos tus modelos que mostrás siempre le falta terminar? Más allá de los que haces en tu trabajo. Bueno, la realidad es que soy una persona un poco meticulosa, y esa meticulosidad me lleva a veces a perder horas y días por ahí, no sé, una mano. Entonces, cuando hago este tipo de cosas, este tipo de proyectos personales, lo que trato es de ir a enfocarme en precisamente lo que quiero ganar más experiencia, que es lo que le comentaba un poco a Patricio hoy cuando me preguntó qué es lo más importante, es en aprender a generar formas, siluetas, control de ciertos elementos como la anatomía, lo que fuera, sin necesidad de volverme loco con los detalles, con la perfección, con esto y lo otro. Porque para eso ya tengo mi trabajo diario.
Entonces, yo en mi trabajo del día a día, ustedes por ahí lo pueden chequear en ArtStation o en mis redes sociales, las piezas están acabadas al máximo de lo que yo puedo dar en ese momento. Entonces, ahí es cuando quizás yo pongo todo mi tiempo para que sea lo más prolijo posible. Y en lo que es proyecto personal, honestamente, busco otras cosas. Porque los detalles, yo siempre digo que detalles cualquiera puede aprender con un par de minutos y tutoriales en YouTube. El resto lleva años y es lo que más me interesa aprender. Así que esa sería un poco la respuesta. Y paso a mostrar lo siguiente. Digamos que yo quiero levantar este brazo. Bueno, acá tenemos una particularidad. Esto está hecho en Dynamesh y lo que va a pasar acá es que cuando yo levante el brazo se va a estirar una parte bastante fea, pero no nos importa porque hay algo que he aprendido con el tiempo y es que siempre se va a romper la geometría, no importa. Y esto, a ver, puede haber otra persona que me diga, no, estás equivocado. Bueno, puede ser que esté equivocado, pero es prácticamente imposible que si hagamos un movimiento medio extremo, la geometría no se rompa. Pero en mi caso particular, yo prefiero invertir tiempo en reesculpir que en intentar hacer, no sé, lo siguiente. Supongamos que una de las técnicas es, ok, enmascaro lo más prolijo que pueda, trato de agarrar solo la porción del brazo, no sé, levanto un poquitito, bueno, enmascaro de vuelta, para que no levanto todo poquitito y así puedes estar, no sé, 20, o no digo 20 minutos, pero 10 minutos o 5 para que te quede un movimiento de simplemente hacer esto. Bien, yo honestamente he aprendido con el tiempo que no perdamos tiempo. A ver, no deberíamos perder tiempo con esto e intentar, que es más fácil reesculpir que intentar hacerlo bien. Yo creo que es mucho más fácil y además queda más natural. Así que vamos a hacer lo siguiente. Yo hasta ahí levanto el brazo. Lo que voy a hacer ahora es voy a seleccionar la parte que está rota. La voy a meter un poquito para adentro, ¿sí? Como para intentar dejarla donde debería ir. Y luego con con el Claytubes, lo que voy a hacer es la otra parte que también se generó volumen extra, la voy a intentar arreglar. Siempre con el Claytubes, el Dump Standard, todas las herramientas que utilicemos, es bueno hacerlo con poca intensidad, si no es un trazo muy duro, ¿sí? Y ahora inmediatamente lo que voy a hacer es Dynamesh. Un Dynamesh bajito, como les mostré en la figura de Spider-Man, que a mí me permita poder no perder todo el volumen que tengo, sino con lo mismo, y poder lograr separarme de esto de tener que hacer el arreglo perfecto, etc. Así que vamos a hacerlo en ese sentido. Dynamesh, vamos a ir aplicando Dynamesh a medida que lo vayamos necesitando. Fíjese, estoy con Dump Standard en este momento. Ahora voy a pasar a Claytubes. Estas son las herramientas que más uso. Dump Standard, Claytubes, Move y honestamente, bueno, Inflat. Y no utilizo brushes en particulares, bajados o personalizados. La verdad que nunca los necesité. Por ahora no los necesité. Quizás el día de mañana sí. Y bueno, ahí será otra cosa, será otro tema. Pero yo creo que por el momento lo que trae el programa en sí es más que suficiente para lograr lo que queremos lograr. Entonces, primero, además una cosa que tienen que tener en cuenta, el cuerpo es muy complejo, nuestro cuerpo humano, mecánicamente hablando, es muy complejo. Y nuestros músculos reaccionan de maneras que un transpose o el mejor skinning. Para los que no saben, el skinning es un proceso en el cual algunos softwares en 3D asignan como peso de cada uno de estos vértices a un hueso. Entonces, cuando se mueve el hueso, eso lo pueden ver mucho en animación, ese skinning lo que hace es deforma de manera lo más prolija posible nuestra geometría. Ahora, con el tiempo, lo que han hecho algunas empresas es generar un software que es de musculatura, no me acuerdo los nombres, los de hoy por hoy, los que funcionan, pero básicamente lo que hacen esta musculatura es, funcionan como un pad de músculos sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra malla, que se van a hacer que se deforme cuando el personaje se mueva. Lo que da esto como resultado es un movimiento mucho más creíble y natural, porque la realidad ni es que con skinning, ni siquiera con un buen transpose hecho, los músculos se van a deformar de la manera que se deberían deformar. Eso es
prácticamente imposible. Por eso yo les digo, no pierdan tiempo intentando moverlo perfecto. Para mí es realmente pérdida de tiempo. Y además, lo que tiene bueno es que ganamos de cierta manera experiencia en cómo resolver estas cosas, o en cómo funcionan los músculos, en cómo lucen. Entonces, me parece a mí que es mucho más interesante esto que estar intentando todo el tiempo hacer que el músculo quede perfecto con el transpose o con la otra herramienta. No le dé mucho bolilla, como decimos nosotros. Así que eso es lo que les recomiendo. Por ejemplo, ahí tenemos un brazo levantado que dista de ser perfecto, no importa. Vamos a dar un poquito más de cariño a algunas zonas. Y de vuelta, fíjense que la densidad de polígonos, en mi caso particular, yo manejo muy, muy bajita porque no quiero andar lidiando con tener que suavizar de manera extrema, súper innecesaria, no en esta instancia al menos. Bueno, no tiene sentido que ponga a trabajar en esto de este lado, sino simplemente más para mostrarles. Bien, ahí. Y por supuesto, tenemos que tener en cuenta el velobrazo de todos los ángulos. Siempre referencia. Yo hay cosas que ya me las acuerdo, pero en este momento no es algo profesional, sino que es más que nada algo quizás de manera ilustrativa para el momento, pero de nuevo, siempre utilicen referencia, no se sientan mal por usar referencia de cualquier tipo, es necesario y los va a hacer mejores artistas de simplemente el hecho de pensar que por no usarlo son mejores. O esos speed sculpting que suele hacer la gente diciendo, oye, bueno, hice esto en 15 minutos. Bueno, yo a veces me pregunto por qué no te tomaste una horita más y te queda mucho más lindo. Pero bueno, no critico, te digo que hoy día hay hay muchos artistas muy buenos que de los cuales he aprendido que lo más importante está en la observación y en el poner tiempo en este tipo de cosas que en simplemente intentar ser rápidos, ser mejores que otros, etcétera. Eso es honestamente es una pérdida de tiempo, así que ténganlo en cuenta. Bien. Sería algo por el estilo. Tengo, a ver, Transpose 1. Bueno, acá lo tengo un poquito mejor hecho. Sí. Y después, si queremos esta misma herramienta, si tienen alguna duda, Pato, avísame. Hay una pregunta de Andrés Cepeda de Chile. Saludos a Chile, obviamente. Apoyo a Chile ahora, en estos momentos. Y pregunta, ¿cómo le haces para ver solo la silueta? Me dice, me Solo la gusta silueta. trabajar con la silueta para ver el gesto general, dice. Bien, te pones en negro, ¿sí? O sea, en el selector de color, pones en negro, vas a material y le sacas especular. Entonces queda una silueta. Súper fácil. Sí. Y hay otra pregunta de Alejandro Platas, dice, ¿cuándo unificar los objetos para impresión en 3D? ¿Utilizas Dynamesh o Live Boolean? Depende, o sea, va a depender mucho de qué objeto sea, pero supongamos que nosotros tenemos separado, no sé, el torso, ¿sí? Del pantalón. Entonces lo que vamos a hacer es, si yo tengo separado el torso y mi corte va a ser en el pantalón, con simplemente usar Live Boolean es mejor porque no voy a deshacer con Dynamesh. Si usas Dynamesh te va a reestructurar la geometría y vas a perder alguna de las cosas que ya lograste hacer con Dynamesh. Entonces trato de no hacer eso. Entonces lo que les recomiendo es el Live Boolean. En ese sentido, Live Boolean la verdad que fue una de las mejores herramientas que puso, creo que fue el 2019. Sí, creo que el 2019. No, 2018 R, no sé cuánto, no me acuerdo. Pero sí, Live Boolean.
Pero ustedes Y recuerden simplemente que Dynamesh, perdón, que Dynamesh es siempre lo que hagamos va a reestructurar geometría. O sea que si yo hago un detalle acá y yo hice Dynamesh va a cambiar, salvo que esté muy alto, pero si está muy alto no se los recomiendo porque se empieza a poner demasiado denso e incontrolable. Para eso tenemos la opción de la subdivisión si queremos hacer detalles más prolijos como este. ¿Sí? Entonces, cada función para su momento en particular. luego tenemos a Maximiliano otra vez que te pregunta cómo esculpes el traje del modelo Ujú. cuando ya lo has modelado, cuando ya está posando la figura. Bueno, eso es básicamente a mano, a Creo, ojo, con mucha creo que pregunta paciencia. específicamente el de Daredevil que hiciste. Sí, es que en realidad los hago todos de la misma manera. Mi proceso para los trajes es lo siguiente. Supongamos que yo tengo mi modelo, digamos que yo tengo esto, y en este caso en particular, yo podría, como no es una pose muy extrema, o sea, brazos son similares, piernas son similares, lo que cambia es muy poco, sí lo podría haber hecho antes de la pose, al traje, ¿sí? Con simetría. Pero supongamos que Spider-Man está levantando la mano y tiene un pie para arriba y está en la clásica pose de tiró la telaraña y se está balanceando. Lo que hago en ese caso es hacerlo a ojo, o sea, a ojo quiero decir a mano, o sea, hago de un lado, lo hago del otro, voy comparando, por supuesto, para que parezca lo más simétrico posible, pero la razón no es por un capricho, simplemente porque, como les acabo de mostrar recién acá, supongamos que yo tenía el traje hecho en esta instancia, supongamos que este es Daredevil y yo tengo el traje hecho acá, cuando yo hice esto, el traje se me destruyó y voy a perder infinidad de tiempo intentando que quede igual acá y nunca va a quedar igual. O sea, por eso es más fácil ahí tener la pose y tomarse el tiempo y con paciencia hacer el traje a mano, hacerlo línea, lado por lado. Sí, Muy no es bien, fácil, lleva pues su tiempo. muchas gracias. Hay muchas preguntas, la verdad. Perdonen si no se alcanzan a responder todas. Los invitamos a que nos escriban vía redes sociales para poder resolver estas preguntas más adelante, obviamente, para respetar el tiempo de todos, especialmente de Daniel, que nos ha dado esta clase. Muchas gracias, Daniel, por ser parte de estos Wacom Webinars. Vamos a tener una clase más donde vamos a ver expresión de rostros, me parece, y se Sí. los dejaremos saber muy pronto, con fecha confirmada por parte de Daniel, porque es una persona muy ocupada. Pero muchas gracias, Daniel. ¿Algo más que nos quieras decir para el webinar? Y puedes terminar con todo gusto, ¿eh? Bien, bien, bien. ¿Queda un ratito más o ya estamos? Ya estamos, pero si Ok. necesitas terminar, no hay problema, o sea, estamos bien. O sea, Bien, bien, bien. No, bueno, en principio acá les acabo de abrir el mismo personaje con otro movimiento que le hice del brazo y es la misma técnica y lo que les quería explicar un poco el por qué digo que no se vuelvan locos mucho con el transpose o con cualquier técnica que puedan llegar a aplicar para mover, es que el cuerpo humano es muy dinámico, sea también un animal, también lo es. Entonces van a surgir movimientos o cosas que suceden en nuestro cuerpo en el cual sí o sí hay que reesculpir, sí o sí hay que tomarse el tiempo, analizarlo, ver realmente cómo es esa parte y, y es eso, con referencia y con dedicación, intentar lograrlo. Así que no se embrollen tanto con el hecho del Dynamesh o del Transpose o lo que fuera que hagan. Es simplemente tómense tiempo, buscan referencias, intenten hacerlo lo más tranquilo posible. Con el tema del traje, que recién preguntaron exactamente lo mismo. No, con esto no quiero decir que es la mejor opción, digo que es la manera en la cual yo trabajo. Es un poco lento, pero a mí me ha dado muchas satisfacciones en cuanto a los resultados, si bien, por supuesto, siempre hay espacio y margen para seguir mejorando. Pero bueno, eso fue un poco el workflow de cómo suelo hacer algunos de los personajes que hago. Espero que les haya servido. Como dijo Patricio, cualquier duda que tengan, por favor háganmela llegar a través de mis redes sociales, que cuando tengan el momento y el tiempo voy a estar respondiéndolos. Y la próxima clase vamos a ver expresión facial. Voy a elegir una o dos expresiones. Probablemente por ahí sea una por el tiempo, pero por ahí les muestro una o dos más.
ya prehechas, ya quise antes, quiero decir, y vamos a intentar hacer algo, una expresión en vivo e entender cómo funciona la mecánica también del rostro en cuanto a las expresiones. Así que bueno, desde ya muchas gracias por su tiempo, atención, muchas gracias Patricio por el espacio. Nuevamente espero que les haya sido de utilidad esto que les dije hoy. Y bueno, nos estamos viendo muy pronto, ya les definiré la fecha. Claro que sí, gracias Daniel, gracias chicos por estar aquí en los Wacom Webinars. Un placer una vez más, Daniel, y hasta luego. Hasta luego, chao gente, gracias. Gracias a todos, bye.